fucking white male! Hola a todos, soy un tío blancuetero y en este vídeo voy a hablaros de pines educativos y de cómo los fachas de ayer pues son los progres de hoy, o los progres de hoy son los fachas de ayer. Poner las variables un poco en el orden que más os apetece. Y es que resulta que el pin parental de Vox se ha convertido un poco pues en el epicentro de un encendido debate sobre la educación en España, que además está sirviendo para opacar un poco otros temas de interés, como la elección de Dolores Delgado como la fiscal general del Estado, o estos jugosos casos sobre prostitución de menores en el gobierno socialista de Baleares. Pero bueno, como yo soy una persona ordenada, pues vamos a ir uno por uno y por partes cerrando asuntillos. Y aunque en el vídeo pasado ya remití al canal de Juan Ramón Rayo, que creo que tiene dos vídeos espectaculares sobre el pin parental, pues me parece relevante adentrarnos un poco más en el ruidoso ambiente que se ha generado a partir de esto. Y el pin parental, tal como lo plantea Vox, pues sería una solicitud escrita que va dirigida a los directores de los centros educativos, en los que los padres piden que les informen previamente, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecta a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI. De tal forma que los progenitores pues puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no asista. Y esto a la izquierda evidentemente pues le parece algo terrible. Porque no es un pin parental, simplemente es censura educativa. Y no hay ningún tipo de libertad en la censura, simplemente hay miedo y odio a lo diferente. ¡Malditos fachos y su censura educativa! ¡Ah! Por otra parte, algunos hemos visto con cierta vergüenza cómo la derecha, para defender este pin parental, pues caía en todo tipo de bulos y exageraciones. Estos días, en un mare magnum de ruido y abstracciones, pues hemos visto a la derecha defender el pin parental justificándose en una supuesta corrupción de menores que se ha convertido ya en una caricatura de sí misma, pese a toda la razón de fondo que luego puedan tener. Han utilizado imágenes de una señora de una universidad peruana enseñando a poner un condón por la boca, de una performance en un museo de arte moderno brasileño, imágenes de cursos sobre sexualidad en universidades canadienses, hasta una drag queen hablándoles a los niños en una biblioteca de Nueva York el día del orgullo, intentando generar la falsa percepción de que ese tipo de cosas serían las que estarían pasando ahora mismo en los colegios de toda España, y generando confusión y material para páginas como Maldito Bulo o para La Sexta para sus enésimos especiales sobre los bulos de la extrema derecha y las fake news, a partir de lo que a mí me parece una iniciativa razonable como es el pin parental. Decir que con la única que han aceptado es con Pamela Palenciano, ¿no? Que aunque los fragmentos que han salido de su monólogo sean parte de una función dada en una universidad, no hace falta más que irse a la web para ver que Pamela Palenciano también da esta obra en institutos. Y me extraña un poco porque la gente habla de esto del pin parental como si fuese algo nuevo, que a mí me parece un poco un eufemismo de aquella elección que tuvieron que hacer mis padres cuando iba al colegio y tuvieron que decidir si cursaba religión o cursaba ética. Y es interesante reflexionar cómo a lo largo de la historia ha sido los distintos estamentos religiosos los que han buscado siempre tener las competencias sobre la educación de los niños, siendo la educación laica una demanda liberal contra el rígido sistema de valores morales que las religiones pretendían imponer en todo el sistema educativo. Hoy las cosas han cambiado y la educación, la pública por lo menos, pues se encuentra en manos del Estado. Y probablemente son los que en un pasado eran más complacientes con este sesgo teológico que tendría la educación, los que hoy pues buscarían una mayor libertad a la hora de elegir los contenidos en los que se va a educar a nuestros hijos. Mientras que por otro lado, los que por seguro se quejarían años atrás de la intromisión de sesgos religiosos en contenidos educativos, son los que hoy, en nombre de los derechos humanos, la pluralidad o la diversidad, exigen que determinados contenidos que se alinean con sus valores morales, pues sean obligatorios para todos los chavales en edad escolar. Porque en el fondo entienden, en un maniqueísmo esencialista que a veces asusta, que todo lo que no sean sus valores y sensibilidades morales, pues son poco menos que atentados antihumanistas que deben ser censurados. Todo lo que no siga mi línea de pensamiento, que se alinee en un ángulo de 90 grados con los derechos humanos fundamentales, pues es un discurso del odio que evidentemente pues no debe ser tolerado, porque no se debe tolerar al intolerante, y Karl Popper por aquí y paradoja de Popper por allá. Si me diesen €1 cada vez que estos te salen con el de la paradoja de Popper sin entenderla, ahora mismo sería millonario. Que son los derechos humanos que ellos se inventan y que a ellos les interesan, porque no existen tales derechos humanos, y a estos además les hablas de la presunción de inocencia y luego te llaman machista. Y esta pues es un poco la coartada intelectual que utilizan para maquillar un totalitarismo sin complejos que arrastran junto a una infumable superioridad moral. Y no podemos permitir que le nieguen a los niños españoles la libertad de crecer sin prejuicios. Este chico, por cierto, que es graciosísimo seguirle por Instagram porque es el prototipo andante perfecto del típico progre narcisista que tiene su mochila y su pack ideológico y no sale de ahí. Miradlo, por favor, es que es el paradigma de la vanidad y de la superioridad moral, y ya solo la forma con la que terminan los vídeos poniéndose esos morritos ahí de maravilloso, maravilloso. Y cuando Alan Barroso dice que no se puede permitir que a los niños se les niegue la libertad de crecer sin prejuicios,
lo que realmente quiere decir es que no se debe permitir que se le niegue a los niños la imposición de crecer con los prejuicios que a Alan Barroso le gustan. Porque a estos estereotipos vivientes militantes de la izquierda pop les importa toda forma de diversidad menos la diversidad intelectual, en concreto toda forma de pensamiento intelectual que difiera del suyo, ya que su infalible brújula moral, que evidentemente está a favor de lo bueno y en contra de lo malo, pues le indica que cualquier posición fuera de sus coordenadas pues es por definición una posición indeseable. Y además forma parte de este grupúsculo de gente que piensa que el poder del Estado pues siempre le va a pertenecer a personas que tengan sus mismas sensibilidades. Claro, me pregunto qué pensaría Alan Barroso de este PIN parental si el día de mañana el PP está en la Moncloa y gobierna en coalición con un grupo como Vox, y el sesgo de estas actividades extracurriculares pues cambia hacia unas sensibilidades un poco más conservadoras. ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡No, jamás! ¿Y entonces qué, Alan Barroso? ¿Entonces qué? Porque como ya avisaba Juan Ramón Rayo, al final, el PIN parental es una herramienta de los padres que son minoría para protegerles de los prejuicios de los padres que son mayoría. Y por lo tanto, lo que hoy algunos entienden como la peor de las censuras educativas, pues el día de mañana será una herramienta de autodefensa para que sus hijos no sean adoctrinados en el peor nacionalfranquismo católico que se les pueda ocurrir. Teniendo en cuenta, además, lo sensible que se pone esta gente cuando los que imparten charlas se salen 1 centímetro de su alineamiento ideológico. Así, por ejemplo, El Diario denunciaba en 2017 una charla machista impartida por la policía en un instituto. ¡Oh, Dios mío, esto no puede ser! ¿Qué le están enseñando a nuestros niños? Y claro, luego si observamos cuál fue el monstruoso crimen machista de estos agentes, vemos que fue el decir cosas como que es igual de malo pegar a un hombre o a una mujer, o terribles planteamientos como preguntar a los alumnos si les parecía justo que existiese una ley que dijese que una agresión conlleva más castigo si la realiza un hombre a si la realiza una mujer. Hay que ver menudo desfase la policía, Habráse visto cómo se están saliendo de la línea los tíos. Me cago en la leche. Y me parece increíble que gente tan sensible a charlas educativas con opiniones que difieran centímetros de la suya, pues ponga el grito en el cielo por una herramienta que a largo plazo les permitirá tener más control sobre los contenidos extracurriculares que le enseñan a sus hijos en el futuro. Que no es otra cosa que la soberbia del que piensa que siempre estará arriba y que en su vanidad entiende que sus opiniones y sus valores morales pues son imperativos en nuestras sociedades, y el que no los tenga pues es un facha, es un homófobo, es un racista o es una persona indeseable y ya está. Así, educar en feminismo y dar charlas sobre diversidad y contenido LGTB pues serían cosas apolíticas y asépticas sin ningún tipo de sesgo ideológico. Lo que pasa es que le están negando la libertad a los chavales de aprender sobre cosas importantísimas para su vida. Importantísimas para tu vida, ¿dónde va a parar? Sin embargo, cuando por ejemplo escuchamos a nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, vemos que relaciona el feminismo con la lucha contra el neoliberalismo salvaje. El feminismo, y este ministerio lo es, busca un cambio social que haga frente a un neoliberalismo salvaje que está excluyendo. O con la redistribución de la riqueza. Entiendo que el feminismo es redistribución de la riqueza. Y no es que el feminismo tenga por necesidad que tener un sesgo político per se, pero los que hoy en día defienden ese feminismo sí que entienden que ese feminismo tiene un sesgo político. Porque hemos escuchado a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, por ejemplo, decir que el feminismo es de las socialistas bonita, cuando aparecían otras sensibilidades políticas intentando traer lo que ellos llamaban un feminismo liberal. Una, que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista. Hemos leído entrevistas a activistas feministas como Ana María Pérez del Campo diciendo que no se podía ser feminista y de derechas. Nuestra actual directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Jimeno, escribió hace no demasiado que el feminismo de derechas no existía. Y no paro de ver a influencers del feminismo pop, como por ejemplo Feminista Ilustrada, que tiene más de 600.000 seguidores en Instagram, decir por activa y por pasiva cosas como votar a la derecha y ser feminista es algo totalmente incoherente y va en contra de la propia lucha de la liberación de las mujeres. Por poner ejemplos rápidos, que si buscamos pues encontramos más, Entonces, claro, este cordón sanitario que separa el feminismo de cualquier sensibilidad política que no se encuentre a la izquierda no es algo que se haya inventado la derecha. No es que la derecha rechace el feminismo per se, sino que la izquierda lo asume como propio y lo considera incompatible con posiciones conservadoras. O sea, desde nuestra vicepresidenta del gobierno, nuestra ministra de Igualdad, nuestra directora del Instituto de la Mujer, influencers, activistas, insisten en esta idea, al tiempo que luego insisten en querer introducirlo como asignatura en el colegio, o en defender las charlas con contenidos feministas, anclando esta educación en feminismo a no sé qué derechos humanos. Que si uno lee entre líneas, parecería que lo que nos quieren decir es que tener sensibilidades políticas conservadoras o liberales
va directamente en contra de los derechos humanos fundamentales. Que sé que es eso lo que queréis decir, pero que no tenéis huevos a decirlo en alto. Totalitarismo del bueno, señores. Claro, es de recibo que padres con sensibilidades políticas que no sean de izquierdas, que son prácticamente la mitad de los padres de España, pues esté en contra de que a su hijo se le inculquen contenidos que según los máximos responsables de estos movimientos responden a ideologías opuestas e incompatibles a las suyas. Es que estos padres súper fachas y fascistas hay que ver que poca sensibilidad en feminismo tienen, joder. Y por desgracia, algo muy parecido sucede con el contenido LGTB, porque no nos hagamos líos, evidentemente las personas con orientaciones sexuales diversas pues deben ser respetadas. O sea, me parece algo que debería ser un imperativo para cualquier persona que se quiera relacionar con normalidad en una sociedad moderna. Y por fortuna, creo que hoy en día la tolerancia hacia personas de todas las orientaciones sexuales es más la norma que la excepción. De hecho, las personas que expresan abiertamente su aversión hacia las personas gays, las lesbianas o los transexuales, pues se les señala y se les censura rápidamente, sobre todo en las principales ciudades de España. Es cierto que esta situación probablemente no sea así en algunos pueblos de la España profunda, o entre algunas etnias como la gitana, o entre aquellos que por ejemplo profesan el Islam, donde la aversión activa hacia la homosexualidad pues aún puede ser tremendamente pronunciada. Y personalmente yo en estos casos pues no vería mal una homogeneización de contenidos informativos en estas materias. No para obligar a nadie a que le guste la comunidad LGTB, pero sí para garantizar unos mínimos de respeto y tolerancia y todos podamos vivir nuestra sexualidad con normalidad por la calle. Pero más allá de esto, creo que la animosidad que hay hacia las personas LGTB en nuestras sociedades a día de hoy es más abierta y tolerante que nunca, y creo que así debería seguir siendo. Ahora, no podemos ignorar tampoco que los colectivos y asociaciones LGTB están fuertemente politizados. Paradigmático fue el recibimiento que se le dio hace poco a un partido como Ciudadanos cuando intentó unirse a la cabalgata por el orgullo. Una cabalgata en la que los mismos organizadores incluso incluyeron cláusulas contra los partidos conservadores. Claro, cuando se escupe y se expulsa a gritos a la más moderada de nuestras derechas cuando intenta adherirse a la defensa y reivindicación de los derechos LGTB, también se está mandando un mensaje. Y entiendo que las mismas personas que no son bienvenidas a las marchas LGTB, pues no les haga gracia que las mismas asociaciones que les han vetado la entrada, pues luego se dediquen a dar talleres a sus hijos, inculcándoles una forma de entender la pertenencia a un colectivo incompatible con los valores políticos y morales de los padres. Y es que son los colectivos y asociaciones de izquierdas, y son los colectivos y asociaciones LGTB los que han tolerado que nuestras izquierdas los instrumentalizasen y los monopolizasen como herramienta política, aunque imagino que las prebendas pues no han sido pocas. Y me parece una hipocresía y una impostura que cuando las mismas personas que ellos han señalado y despreciado exigen que aquellos que les han señalado y despreciado pues no eduquen a sus hijos, se les señale como fascistas que odian y que tienen miedo al diferente. Y no hay ningún tipo de libertad en la censura, simplemente hay miedo y odio a lo diferente. Porque si la militancia política en nuestras izquierdas es la única manera de ser feminista o de vivir una realidad LGTB con decencia, entiendo que los padres de derechas, que son la mitad de los padres de España, pues no quieran que estos colectivos les inculquen una manera de ser feminista o de ser LGTB que ellos mismos venden junto a una incompatibilidad hacia sensibilidades políticas contrarias a las suyas, y que coinciden con las sensibilidades políticas de la mitad de los padres. Y al final creo que el debate no gira en torno a una derecha decimonónica que está en contra de que a sus hijos se le eduquen valores humanos fundamentales, sino de las dudas razonables que habría sobre el supuesto escepticismo político de aquellas asociaciones que pretenden educar a los hijos de todos. Por cierto, unas sospechas y un escepticismo que la izquierda también exhibe cuando es la derecha la que domina el relato social y cultural. Por ejemplo, ante las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias, ¿no?, que quería proteger a los niños de los herederos ideológicos del Canal Sol. Hoy, la ultraderecha y la ultraderecha atacan la educación pública diciendo que educar en valores democráticos es adoctrinar. Y es escandaloso que los herederos ideológicos de los que entregaron la educación de nuestro país a la Iglesia, de los que arrancaron a millares de niños y niñas españoles de sus padres para enseñarles a cantar el cara al sol, para enseñarles que la letra con sangre entra, o para enseñar a las niñas que siempre iban a tener que vivir bajo la bota de un varón, digan ahora que educar en democracia es adoctrinar. Pablo de Lora rescataba en su Facebook el acta del 15 de noviembre de 1979 en el Congreso de los Diputados, cuando en relación a la introducción de la asignatura de ética propuesta por el Ministerio de Educación, el diputado socialista Luis Gómez Llorente argumentaba su posición de la siguiente forma: aquellas enseñanzas de ética y moral que no vayan a tener un carácter científico y que por ello no entrasen en el programa de otras asignaturas, es que van a tener un carácter ideológico, parcial o unilateral, desde un determinado punto de vista. Y si va a tener eso, yo como padre de familia no tengo por qué aceptar que el señor ministro de Educación tenga que designar a un profesor que vaya a enseñar a mi hija unos determinados criterios de moral o de ética unilaterales, desde una cierta perspectiva.
y si es bajo criterio científico, cabe perfectamente en los programas de otras asignaturas. Intervención a la que Manuel Fraga Iribarne, uno de esos herederos ideológicos del cara al sol, como lo llama nuestro querido Pablo Iglesias, pues contestaría lo siguiente defendiendo la asignatura de ética. Los altos valores que reconoce el preámbulo y otros artículos de la Constitución, esos valores de la justicia, de la libertad y de la seguridad, ¿cómo podemos desarrollar estos valores sin que el Estado asuma la obligación de promover esa educación de los ciudadanos? Educación moral de los ciudadanos, justamente la implantación de los mismos. El artículo 27.2 no dice que la educación tendrá por objeto enseñar solamente las matemáticas o la esgrima. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. ¿Cómo se puede lograr esto sin unas enseñanzas éticas? ¡Viva España, joder! Gracias a Pablo de Lora por rescatar esta pequeña joya, y si no le seguís en Facebook, por favor, yo os lo recomendaría. Y veamos, Fraga defendiendo la educación en valores y apelando a derechos y libertades fundamentales que no se le podían privar a nuestros hijos. ¿De qué me suena esto? ¿De qué me suena esto, Pablo Iglesias? ¿De qué me suena? Y es que los Fragas de ayer son los Pablos Iglesias de hoy y viceversa. Los fachas de hoy son los progres de ayer y los progres de hoy serán los fachas de mañana. Porque en el fondo aquí no se defienden valores, aquí lo que se defienden son intereses. Y ya está, que para algo son políticos. Y ahora vemos como años después y tras un cambio de hegemonía cultural y educativa, la izquierda, que en 1979, ante la sombra del franquismo, pues podía acotar los contenidos educativos estrictamente al campo de la ciencia, temiendo en aquel momento un más que posible intento de adoctrinamiento por parte de la derecha, vemos como hoy, sabiéndose dominadores del relato social y cultural, no se privan de rescatar los argumentos de Manuel Fraga para intentar imponer esta educación a los niños españoles en una suerte de valores fundamentales, llegando algunos incluso a amenazar con la aplicación del 155. tócate los huevos. Y tras mucho reflexionar, pues he llegado a la conclusión de que yo, por ejemplo, defiendo el derecho de Pamela Palenciano a dar su obra o a ser contratada en institutos públicos. Por muy malas y muy abyectas que me parezcan las ideas que subyacen en su obra, que me lo parecen. Porque no debemos olvidar que la mayoría de españoles han votado durante 15 años a fuerzas políticas que defendían este tipo de contenidos extracurriculares en la educación de todos. Los que piensen que esto no es así, que por favor le echen un vistazo a la Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia de Género. Porque esto, de forma absolutamente estrafalaria, ha sido el consenso en todos los partidos políticos que hemos tenido en el Congreso de los Diputados los últimos 15 años. Y me parece que hay que defender la libertad de los padres, que hoy por hoy son mayoría y que tienen unas ideas diferentes a las nuestras, de aprobar y promover funciones como estas para sus hijos. Independientemente de que a mí, las ideas de Pamela Palenciano sobre las relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres, sobre el patriarcado, sobre el capitalismo, pues me parezcan algo absolutamente desquiciado, y con un sesgo político claro que desde luego no me parece apto para la formación de un menor. Y en mi sociedad ideal, pues Pamela Palenciano no daría charlas en los institutos, pero es que no vivimos en mi sociedad ideal. ¡Patriarcado! Y no tenemos que olvidar que la educación pública de hoy es el producto de las mayorías de ayer, y lo que nos quedan a las minorías, que son los fachas de hoy y los progres de mañana, son mecanismos como el PIN parental para tener control sobre actividades como la de Pamela Palenciano, que atentan contra nuestros principios políticos y morales. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. En fin, creo que si se hiciese un debate serio y fuera de demagogias, creo que las posiciones con respecto al PIN parental pues deberían de ser mucho más diversas y transversales. Pero aquí, como ya he dicho, pues cada uno va a lo suyo y lo que priman son nuestros intereses. Gracias a la gente que me apoya, gracias a los que compartís mis vídeos, gracias a los que me mandáis apoyos por PayPal, gracias a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias, de verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Y hoy no puedo sino anunciar que ya está en español la reedición del Sexual Personae de Camille Paglia, que ha sido reeditado por Deusto. La sexualidad y el erotismo constituyen la compleja intersección de la naturaleza y de la cultura. La teoría feminista ha simplificado en exceso el problema del sexo, reduciéndolo a una cuestión social. Reajústese la sociedad, elimínese la desigualdad sexual, aclárense las funciones de cada sexo y reinarán la felicidad y la armonía. Esta idea supone que la agresividad, la violencia y el crimen son consecuencias directas de la penuria social, los barrios despauperados, las viviendas inadecuadas. El feminismo culpa a la pornografía de los delitos de violación y, siguiendo un petulante razonamiento circular, interpreta los brotes de sadismo como una reacción, como una guerra no declarada en su contra. Pero la violación y el sadismo han estado siempre presentes en la historia y en algunos momentos en todas las culturas. Fijaros que una feminista como Gloria Steinem comparó este libro con el Mein Kampf. O sea, si eso nos invita a querer leéroslo, yo no sé qué puede hacerlo. Obra de referencia, de verdad. Si os gustaría adquirirla, os la dejo en los enlaces. Y bueno, este vídeo me habrá salido un poco petardo y no os quiero dar mucho más
más la brasa, así que no os molesto más. Un saludo y hasta otra.